que las personas mayores, incluso teniendo mala salud, están mejor si están en buena compañía. Entonces, bueno, me animé con TikTok porque pensaba, bueno, igual no lo ve nadie, yo qué sé. Y sí, al día siguiente ya se había viralizado, que se dice, y tenía millones de reproducciones. Según la Universidad de Colorado, que hizo un súper estudio, ¿qué es lo que más une a las parejas? Pero los profesores, al saber que esos alumnos eran mejores, al final les habían motivado más que a los otros, les habían prestado más atención. Entonces eso demuestra el efecto Pygmalion, que se llama un poco la profecía autocumplida, de que las expectativas que tú pones en los demás se hacen realidad. Hoy, en El Secreto de la Vida, conversamos con la psicóloga María Gómez, conocida en redes sociales como Merigo Psico. Divulga conceptos sobre psicología en Instagram, TikTok y YouTube, donde da claves sobre nuestro comportamiento con ejemplos a partir de películas, series y música. En menos de 2 años ha conseguido sumar más de 1 millón de seguidores en redes. Si tienes una persona alrededor que tiene depresión o que ha estado con muy bajo estado de ánimo, no sabes muy bien qué hacer, y hay mucha culpa alrededor e incluso dices, esta persona pues ya nunca queda, ya no viene nunca, pues vaya, y no te estás dando cuenta que está mal. Entonces el acompañamiento tiene que ser desde el no juicio, intentando escuchar. Igual no lo entiendes, igual no sabes qué hacer, pero decir, estoy aquí, si quieres puedes hablar conmigo, eso ya hace tantísimo. ¿Cuál dirías que es el mayor miedo del ser humano? Una etiqueta no explica todo lo que eres, ni te hace, porque también te hace como no actuar, ¿no? Si yo soy así, que es que de hecho me recuerda un poco todo esto, ahora hay como muy lo del apego, ¿no? Sí. O red flag, dependencia tóxica, todo tóxico, todo de repente es un problema enorme. Que me recuerda a las cosas del horóscopo de pues yo soy Aries y ya está, he nacido Aries y ya no puedo hacer nada. Con 32 igual te puedes independizar, pero los pisos, el alquiler de los pisos cómo está, o sea, son tantas cosas que hacen que creo que estamos como muy infantilizados. Meri Gómez también ha sido seleccionada por la revista Forbes como una de las mejores creadoras de contenido del año y acaba de publicar su primer libro de divulgación sobre psicología, La buena compañía. Cómo entenderte bien para relacionarte mejor. Aquí también hay un sesgo de género, ¿no? Brutal desde que nacemos también por las mujeres, que las mujeres siempre han tenido el rol de cuidadora, de madre preocupada, de persona que hace todo, y el padre es el gracioso, con lo que eso conlleva de bueno, la diferencia que hay luego a nivel de relación con eso. De hecho, por eso también se nos dice mucho como que somos unos flojos, ¿no? Que nos quejamos mucho, que tal, pues a mí me parece muy bien, hay que quejarse y yo quiero trabajar menos. María Gómez, ¿cuál es el secreto de la vida? Meri Gómez, muchas gracias por venir, bienvenida al Secreto de tu Vida, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer recuerdo? Pues mi primer recuerdo, difícil, ¿eh? Creo que se me viene, como nuestra memoria en realidad falla muchísimo, ¿no? Sí. Que esto está súper demostrado. Mi primer recuerdo será mentira, seguramente, pero mi primer recuerdo, que puede ser mucho en realidad por las fotos que haya visto de yo de pequeña, Vale. y me pienso que me acuerdo, pero en realidad es por las fotos, es yo en la urbanización, que yo vivía en una urbanización y hacía como toda mi vida dentro de la urbanización, porque había pista de tenis, piscina. Entonces creo que es como yo en la piscina jugando al tenis y estando ahí jugando de bastante pequeña, pero claro, la urbanización te permite como que tenía libertad, ¿no? En plan, salía a la calle sola dentro de la urbanización, pero yo me pensaba que era como libre y mayor, estando por ahí sola, muy pequeñita. Y creo que eso es lo que más recuerdo. Es curioso esto que dices, seguramente es falso el recuerdo, Sí, porque seguramente es falso. construimos también los recuerdos a partir de lo que nos han contado, de fotos, Claro. de historias, ¿no? Sí, un montón. Yo creo que hay cosas que pensamos que lo recordamos, pero es porque vimos una foto de mayores, sí. Y luego también recuerdos más actuales, también hay que tenerlos en cuenta. A lo mejor no enfadarse mucho por algo que te acuerdas, pero igual no es así, ¿no? Exacto, sí. Y también nos pasa mucho de que a veces pues, recordamos más lo negativo, ¿no? O más lo positivo, todo el rato esto de pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor y igual no, pero bueno, esto es curioso. Si hablamos de la infancia, ¿cuáles son tus recuerdos y cómo era la Meri en el cole? Pues muy bien, la verdad, yo bastante feliz y todo bastante normal. Ni muy extraordinario, ¿no? Ni afortunadamente tampoco me ha pasado, no he tenido ningún problema en la infancia, y en el colegio también todo bien. Lo digo porque pues, hay gente que lo pasa muy mal en el cole y es horrible, pero
todo bastante bien y bastante normal. Tampoco tengo nada destacable que decir. Sí. ¿Y cómo recuerdas, cómo recuerdas el momento también o por qué decides dedicarte a la psicología y estudiar psicología? Pues mira, mi madre estudió psicología, creo que eso también influyó, y aunque ella me decía que no estudiase psicología, ella me recomendaba que no, porque en su época, bueno, y esto también está cambiando mucho, pero antes no, ¿Pero por qué? no tenía como muchas salidas, ¿no? Estaba todo un poco empezando. Claro. Creo que ahora hemos avanzado muchísimo en poco tiempo, pero claro, ella en su momento pues vio que no tenía muchas salidas y me recomendaba que no. Pero creo que me influyó un poco ver, aunque ella se centró en el mundo de la educación, en que era un trabajo que me gustaba. Y también recuerdo mucho que cuando leí el libro de Los renglones torcidos de Dios, que lo leí en bachiller y bueno, ya te metía un poco dentro del mundo un poco fantasioso, ¿no? Pero de un psiquiátrico, la salud mental, este tipo de problemas que me llamó muchísimo la atención. Y al final decides un poco, yo creo que con 18 años, por intuición, no sé muy bien, creo que es una decisión como que nos meten mucha presión. Es como, ¿qué quieres ser, no? Que no lo sabes. En mi caso creo que he acertado, pero me parece como súper normal decir, pues es que no sé por qué me metí a esta carrera, ¿no? No sé. Pero guay. Y terminas y decides preparar oposiciones. Sí. ¿Qué decisión? No me arrepiento en realidad, pero fue difícil. Fueron 3 años, más de 3 años, preparando, claro, pues como son las plazas PIR, ¿no? Que es para ser psicólogo interno residente en el sistema público, que como sabemos o como se puede imaginar, hay muy pocas plazas porque es que casi no hay psicólogos cuando hay muchísima demanda, ¿no? Esto es como un problema. Pero es una oposición bastante difícil porque hay muy poquitas plazas y tienes que estudiar absolutamente todo el temario de psicología. Y bueno, yo me veía que estaba como preparada, que sabía muchísimo, pero luego no, claro, no depende. Aunque hagas muy buen examen, no sacas plaza. Entonces, por eso también, y creo que por eso no me arrepiento, porque creo que tengo como un mapa mental de la psicología súper clara gracias a todo lo que estudié, y del aburrimiento y la desmotivación, pues dije, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Claro. Pues voy a hacer vídeos. Y hice vídeos. Llegas así a redes sociales, sí. Tenías todo este material que habías ido preparando, todo este conocimiento, claro, de carrera, preparar también, y a partir de ahí, claro, hay gente que dice, pues cuesta mucho llegar y es lo que acostumbra pasar. En tu caso, cuelgas un vídeo y ¿qué pasa al día siguiente? Claro, eso fue, pues empecé en TikTok porque se estaba poniendo como de moda TikTok y como que me daba menos vergüenza, que esto también es un tema. Yo ahora lo pienso y me hubiera gustado subir vídeos muchísimo antes y no lo hice por vergüenza. Creo que antes daba todo mucho más vergüenza que ahora se ha normalizado, ¿no? Y es incluso guay, pero en su momento como que no me imaginaba subiendo vídeos, me daba cosa. Entonces, bueno, me animé con TikTok porque pensaba, bueno, igual no lo ve nadie, yo qué sé. Y sí, al día siguiente ya se había viralizado, que se dice, y tenía millones de reproducciones. ¿Millones de reproducciones? Sí, había llegado a 1 millón. Y claro, dices, menos mal que me pilla con una edad ya que sabes gestionar un poco esto, porque te han abierto, esto si te coge, bueno, eres muy joven, pero si te coge más joven todavía, pues sería complicado, ¿no? Sí. Y sobre todo a nivel de divulgación, ¿no? Que yo es en lo que me quiero enfocar, pues tienes que ser responsable, saber cómo hacerlo, saber qué cosas puedes decir, qué no. Entonces igual antes pues hubiera dicho tonterías, puede ser. Entonces sí, me alegro que me haya pillado con esta edad, eso es verdad. Por ejemplo, no hablas mucho o casi nada de tu vida, hablas sobre todo de divulgación y utilizas también pues, ejemplos de películas, de libros y has decidido hacer un libro también que es La buena compañía. O sea, ¿por qué decides hacer el libro? A mí que me encanta leer y tengo como muchísimo respeto a los escritores, a los libros, era algo como que no, claro que lo deseaba, pero como que no me lo imaginaba, no era algo que estuviese como en mi cabeza, porque no sé, o sea, como que me daba mucho respeto. Pero lo mismo en realidad, que te pasa con los vídeos, de que dices, no me atrevo a hacerlo, ¿no? Sí, al final te limita un poco a veces lo que piensas. Pero sí, entonces, cuando me contactaron fue en realidad cuando dije, oye, esto puede ser una opción. Y es verdad que ahora casi todo el mundo puede escribir un libro, eso es verdad, porque bueno, hay que si tienes seguidores y tal, pues... Pero me gustó la idea de todos como intentar traspasar, ¿no?, lo que hago en los vídeos a un libro, a un concepto, centrándome en la psicología social, que creo que también es algo que no se ha hecho tanto, que sí que hay muchos libros de
de autoayuda o de terapia o desde el foco así como individual. Y entonces me parecía guay. Y centrarlo con lo que a mí me gusta encima, que es el cine, con las películas, con cosas de la vida cotidiana, con los experimentos, que creo que es algo que también hace que la lectura sea más como un cuento, ¿no? Como que te cuenta una historia y que no sea todo como pura divulgación como más densa igual, claro, por así decirlo. Entonces, desde ahí parte un poco toda la idea. El título es La buena compañía. ¿A qué se refiere esta buena compañía? ¿Qué es la buena compañía? Pues claro, para cada persona será una cosa, pero es verdad que para mí creo que si tú eres tú, o sea, que para empezar tienes que ser tú tu buena compañía, ¿no? Tú mismo. Este autodiálogo, y después hablaremos de cómo nos hablamos con nosotros mismos. Nosotros mismos somos la primera buena compañía, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí también ya pues te rodeas de gente que te hagan también estar bien. Es como una retroalimentación. Es verdad que no siempre, o sea, si tú no estás bien, a veces también vas a necesitar que los demás te den un empujón. O sea, no solo pues tienes que estar bien y si no, pues nada. Porque es todo que también de ahí sale un poco el título y la idea de cómo entenderte, o sea, cuando te entiendes a ti, entiendes a los demás y que entender todo el rato el bienestar como de una manera colectiva. Exacto. El psiquiatra William Glasser decía una frase que estableció las necesidades básicas para tener una vida satisfactoria y dijo una frase también en esta línea que tú lo incluyes en el libro, que es cuidar nuestras relaciones es cuidar nuestra salud mental. Sí. Hasta este punto es importante el tema de relaciones con los demás. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo que ahora a mí me parece, creo que cada vez somos más narcisistas, por así decirlo, por las redes sociales sobre todo, y nos venden un poco toda la idea de ir por un camino como muy individual y creo que es un error. Y sobre todo cuando vemos cuando nos comparamos con otros países, ¿no? Que son como mucho más individualistas y donde socializan mucho menos y vemos que a nivel de salud eso es peor. Y los problemas de soledad que hay, por ejemplo. Entonces creo que me parece guay y, pues, ver que lo primero que necesitamos es ayudarnos entre todos. Y estas referencias a la cultura popular, decíamos libros, y también a Mafalda, que es fantástica. Sí. Mafalda, este personaje del gran Quino, y empiezas con la cita: ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? ¿Por qué eliges esta frase? Es que perfecta, para mí resume todo lo que quería como plasmar. Desde el punto de vista de la psicología social, sí, o sea, creo que me encanta, y luego es que me encanta Mafalda en general, todo lo que transmite. Entonces creo que era perfecta justo para empezar el libro. Claro. Y luego otro mensaje que también se va repitiendo en el libro y que es importante es el hecho de que se puede cambiar. Es decir, que a veces nos dicen, pues si has tenido una infancia complicada, depende del caso, parece que eso te va a marcar para siempre, no puedes salir de ahí, pasas y claro, habrá situaciones que no, pero en general dices que hay esperanza, o sea, te puedes cambiar, ¿no? Sí, 100%. Si no, también es que no existiría, ¿no? La terapia, por ejemplo, ni vamos, es que tú piensas en cómo eras tú hace años, es que claro que has cambiado. Confiamos mucho más en el cambio de... O sea, confiamos, no, en plan pensamos, pues una persona buena de repente es malísima por algo que ha hecho, pero no al revés, si alguien hace algo malo también puede mejorar. Sobre todo en conductas cotidianas estoy hablando, ¿no, claro, sino porque a veces claro, podemos entrar también en esta justificación de yo soy así, no puedo cambiar, o esta persona es así, no puede cambiar. Y no, eso no es cierto, ¿no? No, y yo era algo que quería hablar porque creo que sobre todo por las redes sociales se dan como muchos mensajes como muy categóricos, muy todo o nada, blanco o negro, y que la realidad tiene como muchísimos más grises y sobre todo en la divulgación de la psicología y de la salud mental concretamente, es todo como muy, pues a veces desde el punto de dar lecciones o cómo te deberías sentir, qué es lo que deberías hacer y la psicología no te dice eso, ni la psicoterapia. Entonces como mostrar que hay como un abanico de posibilidades de lo que eres, de las cosas que haces y que una etiqueta no explica todo lo que eres, ni te hace, porque también te hace como no actuar, ¿no? Si yo soy así, que es que de hecho me recuerda un poco todo esto, ahora hay como muy lo del apego, ¿no? Sí. O red flag, dependencia tóxica, todo tóxico, todo de repente es un problema enorme que me recuerda a las cosas del horóscopo de pues yo soy Aries y ya está, he nacido Aries y ya no puedo hacer nada, en plan...
no hay posibilidad al cambio y... Estas etiquetas que te limitan, ¿no? De alguna forma. Sí, yo creo que... Puedes terminar actuando en función de esa etiqueta, ¿no? Claro, exactamente. Y se convierte en lo explico en el libro, como una explicación circular donde no se puede hacer nada y tú ya te comportas así porque tú te has creído que eres así y también para pues, dar un poquito de esperanza, porque hay gente que desgraciadamente pues, ha sufrido situaciones que no las tendría que haber sufrido y que obviamente te limitan y te determinan ciertas cosas, pero que no son 100% determinantes. En este sentido hay una frase muy interesante del psiquiatra Boris Cyrulnik que dijo, tu historia no determina tu destino. Y a veces puedes decir, bueno, esto es fácil decirlo si has tenido una buena vida, pero él no tuvo una vida fácil, ¿no? Claro, sí, me gustó poner ese ejemplo porque a veces sí que entiendo perfectamente que se diga qué fácil, ¿no? Decirlo desde fuera, pero él es verdad que no tuvo una vida para nada fácil y aprendió, ¿no? Todo este concepto también de la resiliencia, que es bastante... Él establece, ¿no? Este concepto, el de resiliencia. Cuéntanos, ¿qué es y si se puede aprender también? Porque puedes pensar, hay gente, ¿eso viene de fábrica o puedes tú potenciar tu resiliencia? Pues la resiliencia es poder saber adaptarte y entonces tú crecer y mejorar a pesar de las dificultades, ¿no? O sea, como entendiendo también que es que el malestar forma parte de la vida y es totalmente normal que en algunos momentos estés mal. Entonces, partiendo de esa base, pues aceptarlo y cómo actuar. O sea, creo que encontrar un poco la balanza entre no ser, todo está genial y caer en el positivismo tóxico, ¿no? Sí. Sino aceptar de, vale, estoy mal, ya está, es una mala racha, pero también actuar. Entonces, es interesante y también creo que como que se ha puesto también de moda todos estos términos, por así decirlo, y a veces de tanto usarlos también se pierde un poco desgasta. creo que sí, como que se banaliza todo un poco. Entonces, bueno. En el libro también estas referencias decíamos y sale también Rosalía por ahí y en la canción Saoko y está muy bien también porque a veces pues pensamos, bueno, estas frases de ahí podemos sacar cosas, por ejemplo, claro. Yo soy muy mía, yo me transformo, ¿qué te sugiere esta frase? Sí. Yo tenía que meter a Rosalía, yo sí no hablo de Rosalía, es que me encanta y esa canción, y encima también se puede ver claramente pues lo que la dijeron a Rosalía, por ejemplo, de hacer, bueno, que si no se conoce lo que hace Rosalía, pues no se entiende, pero vamos, que hizo un disco, El Malquerer, súper distinto a lo que ha hecho ahora, de repente Motomami, y incluso había ahí mucha crítica, ¿no? Las personas cuando cambian también es como mucha crítica de, uy, pero si tú no eras así, ¿no? Claro. Como... La gente espera que nos comportemos de una cierta forma, ¿no? Claro, de la misma forma, porque tú tienes un rol, que eso también lo hablo en el libro, ¿no? El rol en tu familia, el rol en tu grupo de amigos y a veces, aunque cambies a mejor, a la gente igual no le viene bien. Entonces, siempre hay un poco de crítica. Y a Rosalía se la criticó un montón y entonces está guay y ella misma, que fue de las primeras canciones que sacó, Saoko, como ya diciendo... He cambiado y es positivo. O sea, fíjate qué aburrimiento si no. Claro, puedo cambiar. Sí. ¿Cuál dirías que es el mayor miedo del ser humano? Pues yo creo que sí. Es que yo creo que es una respuesta que yo también diría, la soledad o la muerte de algún ser querido, que también en realidad es soledad, porque pierdes a alguien. Yo creo que es lo que diría... es que no puedo decir 100% porque no lo sé, pero el 99% de la gente. Y se relaciona un poco también con el fin de este libro, ¿no? Que es tan importante. Con esta dimensión social que es decir. Sí. Por lo tanto, el máximo miedo es esta soledad. Necesitamos, por lo tanto, que es uno de los capítulos de tu libro, necesitamos formar parte de un grupo. Sí, totalmente. Como animales que somos, que también se nos olvida que somos animales, esto es algo que repiten todos los animales, el estar en grupo o estar en manada. Nosotros también, desde pequeños en la clase, ¿no? Ese sentimiento que tienes de grupo con tu clase, que siempre tu clase es mejor que la otra, pues eso se reproduce toda la vida. Toda la vida seguimos así, ¿no? Toda la vida seguimos así, sí. Pensar, lo nuestro es mejor. Sí, es una idea que me gusta mucho a mí de las dinámicas de patio de colegio, ¿no? Que se repiten toda la vida. Realmente, de una forma u otra. Así. En el trabajo, sí, lo que pasa en el colegio. O sea, creo que el colegio es como muy buena representación de la sociedad entera. Y entonces, me gustaba mucho explorar esa idea porque en las cosas positivas del ser humano se pueden convertir como muy fáciles en negativas. O sea, como que el formar parte de un grupo, que es algo que puede ser tan bonito, sí, también se puede convertir en seguir el rebaño y no cuestionarte nada, ¿no? Uh-huh.
Y eso es como muy importante y ha sido muy importante a nivel social e incluso, o sea, vamos, es que estas ideas nacieron después del nazismo, cuando se empezaron a preguntar, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué pasa esto? Claro. Entonces, la Segunda Guerra Mundial propició que mucha gente, a nivel social, no solo individual, pensar cómo nos estamos comportando como sociedad, ¿verdad? Sí. Hablas también de la amistad, que es importante, de los grupos de amigos y cuántas personas se considera que forman un grupo de amistad sólido. Claro, esto es muy subjetivo, diría yo, ¿no? Los estudios, en su momento, cuando empezaron a estudiar, yo creo que 2 personas también puede ser un grupo de amistad bastante sólido. Entonces, también pues, lo que se dice, ¿no? De calidad antes que cantidad y todo esto. Y los estudios hablaban de unos 6 aproximadamente. Sí, es verdad, sí. Unos 6 y dices, bueno, a lo mejor yo tengo un grupo de mucha más gente, pero si no, después se forman subgrupos, Eso sí, ¿no? Eso sí es verdad, siempre. Si conoces a un grupo de amigos que es muy grande, en realidad también hay subgrupos. Pero creo que es totalmente normal, que al final siempre vas a conectar más con alguna gente y en realidad es que siempre vas a necesitar, o sea, siempre necesitas como como tener un contacto más estrecho con alguien. Y al final, es un poco triste esto, pero tener tantos amigos, cuando empiezas a conciliar tu vida laboral con tu vida personal, es difícil mantenerlo. Y es un poco triste porque en uno de los estudios lo vi, que uno de los motivos por los que las personas iban como perdiendo el contacto con sus amistades era por culpa del trabajo y por no poder conciliar el ocio con tu vida laboral. Creo que nuestras generaciones o sea, las generaciones más jóvenes están cambiando eso un poco. Tiene más conciencia, piensas, de cuidar estas relaciones sociales, ¿no? Totalmente, y lo damos más importante. De hecho, por eso también se nos dice mucho como que somos unos flojos, ¿no? Que nos quejamos mucho, que tal, pues a mí me parece muy bien, hay que quejarse y yo quiero trabajar menos. Es que, claro, eso está muy bien. Hay que compaginar, claro, y la vida, porque además, entre otras cosas, parece una cosa banal, pero no. El otro día estuvo Mara Diersen aquí y también ahora nos decías en esta cita que las relaciones sociales lo que hacen es mejorar nuestra salud mental, pero nos decía Mara Diersen, claro, también hay estudios y también Salvador Masip, que también estudió y hablaba de la longevidad y decía, bueno, es que está relacionado con la longevidad. Las personas que tienen buenas relaciones sociales viven más años, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho mencionar el estudio de Harvard, que es muy famoso, que han seguido como las vidas de las personas durante muchas generaciones para ver qué es lo que les hacía felices. Y entonces entrevistaban a esas personas desde pequeñas hasta que se morían, han visto ya muchas generaciones y han sacado un estudio y entrevistando a personas que ya tenían 80 años o así, que habían seguido y que les consideraban que eran los más felices. Tengo la frase guardada de uno que dijo que la salud no importaba tanto, o sea, que él tenía muy buena salud, que era muy importante, sobre todo para vivir más, comer bien y salir a pasear, obviamente, pero que por encima de eso era que estaba acompañado, que tenía su mujer, que tenía mucha relación con su familia, que seguía quedando con sus amigos y en concreto uno tenía mala salud por un problema ya de salud física de la rodilla o no me acuerdo qué era y que no le permitía moverse y tal, pero estaba acompañado y era mucho más feliz que otro que tenía súper buena salud, pero estaba solo. Claro, esta soledad que puede ser pues, física, pero también puede ser de alguna forma mental si tus relaciones no son buenas, si no conectas bien con los demás. Claro. Es decir, importante este mensaje de cuidar las relaciones con familia, con amigos y cómo tienen que ser estas relaciones. Porque también hablas de los roles y es interesante que una de las fuentes mayores de estrés es intentar cumplir con el rol que tenemos en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos, ¿no? Esta etiqueta de los amigos, pues tú eres el conciliador, eres el fiestero, eres el organizador, ¿no? Sí, el que aguanta, el que siempre se ríe y no se queja, ¿no? Creo que eso tiene mucho peso en lo que hacemos, más del que pensamos. Y también las expectativas, ¿no? que nos han puesto, las expectativas que ponemos en los demás, las palabras, que son muy importantes, que se ve muy bien desde el cole otra vez. Es que el cole es como muy buena representación del profe que dice tú eres el listo y tú eres un vago. Y si efectivamente se convierte en realidad eso y se va a convertir todavía más cuanto más lo digas. Bueno, esto hay un estudio que es demoledor.
un estudio que tú pones Sí. en tu libro, que fue en 1968, creo que fue, que cogieron unos psicólogos, fueron a un colegio y hicieron unos test de inteligencia y a partir de ahí les dicen a los profesores, mira, hay un 20% de alumnos que este 20% son los más listos. ¿Qué pasó a partir de ahí? Dijeron, este 20% son los más listos. El resto, bueno, sin más, para que lo sepáis. Y los profesores estuvieron durante todo el curso dando clase normal, sabiendo eso. Y entonces los experimentadores volvieron al final de año y les dijeron, a ver las notas, y efectivamente ese 20%, Ese había 20% sacado había sacado las mejores las notas. mejores notas. Y después dijeron que no habían pasado ningún test, que era mentira. Falso. Era falso. Lo habían hecho al azar, habían dicho 20 personas, era mentira, no habían hecho ningún test. Pero los profesores, al saber que esos alumnos eran mejores, al final les habían motivado más que a los otros, les habían prestado más atención. Entonces eso demuestra el efecto Pigmalión, que se llama, un poco la profecía autocumplida, de que las expectativas que tú pones en los demás se hacen realidad. Este estudio, claro, es, decíamos, demoledor y seguro, bueno, que lo conocen muy bien todos los profesores y todos, pero estaría bien también, o sea, tenerlo muy, muy presente, ¿no? Porque, claro, dices, depende de cómo has hablado con esos chicos, lo que le hayas dicho es muy importante. Si le has dicho, tú sirves o no sirves, eso realmente afecta, ¿no? Claro. Los niños lo interiorizan y al final se acaban comportando como si tú le estás diciendo todo el rato a un niño que es un vago, que mejor no estudie, que en unas edades, sobre todo, tan importantes, o sea, el papel del profesor es muy, muy importante. Sí. No, y aunque no sea, dices, bueno, a lo mejor no le insultará, no le dirá tal, pero creer, ¿no? O sea, creer de verdad. Creer de verdad que puede sacar algo de ellos o de... Si no, no le prestas atención. Sí, sí. En las familias con hijos también los dos miembros a veces se reparten los papeles y hablas de líder de tarea y líder socioemocional. Decimos se reparten en el mejor de los casos, pero y hay muchos tipos de familia, pero ¿cómo se suelen repartir estas dos tareas y qué son? Sí, a mí esto me pareció muy interesante porque sí que es verdad que si tú vas analizando como grupos, sí que hay, grupos de familias, en el trabajo también, ¿no? Como que hay un líder más que organiza, más autoritario, por así decirlo, y que es el que tiene que... El típico amigo que dices, organiza todo y es que si no fuese por él no quedábamos, ¿no? O no haríamos un viaje o no tal. Pero luego está también el gracioso, el que dice un poquito de calma, y que esto a nivel de trabajo se vio que también era necesario, como que es como lo del poli bueno y el poli malo, claro. Yo creo, sí. O yo lo vi, no tengo mucha idea de fútbol, pero dicen que en un equipo de fútbol que también siempre hay como un no se llama líder, ¿no? El capitán. Un capitán que es como muy tal, pero luego también está el gracioso del equipo. Claro. Y como que son igual de necesarios los dos, que también nos vuelven a mostrar lo importante que es que... Porque, claro, se ve que es un poco difícil que la misma persona sea los dos. Uh-huh. Porque no puedes mandar y también ser majísimo. Esto los jefes seguro que lo tienen súper estudiado, pero es curioso porque se necesita, ¿no? O sea, para que un equipo funcione bien se necesita que... O sea, el gracioso, pero creo que se necesita que seas buena persona. Uh-huh. Es muy importante, sí. Claro, dices esta parte socioemocional y la otra de tarea, que esto a nivel de empresa, por ejemplo, nos dices a nivel familiar, de padres, el problema es cuando a veces, dice, normalmente las mujeres son las que les toca hacer el tema del liderazgo de tarea. Entonces, esto del poli bueno, poli malo, dices que habitualmente pasa así, ¿no? Y los padres muchas veces cogen el otro rol, ¿no? Sí, claro. Aquí también hay un sesgo de género, ¿no? Brutal desde que nacemos también por las mujeres, que las mujeres siempre han tenido el rol de cuidadora, de madre preocupada, de persona que hace todo, y el padre es el gracioso, con lo que eso conlleva de la diferencia que hay luego a nivel de relación con eso. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene la ética o debería tener en la sociedad? Porque parece que vivimos malos tiempos para la ética, ¿no? Sí, a mí eso me da mucha pena. A mí me gustaba muchísimo la asignatura de ética, la asignatura de filosofía. No sé ahora cómo está el tema, pero creo que lo pusieron opcional, optativa, como que ya no es obligatorio, algo así. No sé si ética, creo que la quitaron, hubo ahí una movida y ahora no sé muy bien cómo está. Y además cambia cambia todo el rato. Cada 2 días, sí. Y a mí me parece súper necesario. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que no es útil para qué, ¿no? En plan, hay cosas que no son útiles, que son muy útiles, que no son productivas. No hay salida laboral, ¿no? A la ética. Claro, pero es que debería. Es súper necesario para el pensamiento crítico
para la reflexión. De hecho, creo que yo, mezclo mucho psicología y filosofía porque creo que están súper unidas. O sea, me salió un poco solo. Al final tengo un capítulo de la libertad también, que es pura filosofía, creo. Y creo que es muy importante para eso, para dar espacio al debate, para reflexionar sobre la sociedad, para muchas cosas que sirven luego para todo, en general. A veces generamos empatía y defendemos derechos también gracias a esa claro, ética, ¿no? te hace ser consciente. Y creo que eso a veces no interesa, claro, también como sistema, obviamente. O sea, detrás de decisiones así hay mucho que a saber. O sea, no soy yo quien sé de eso, pero seguro, vamos. Hablas también a nivel social de qué valora la gente, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde hay países que valoran más la estabilidad, otros menos. En nuestro país, ¿qué relación tenemos con la incertidumbre? Muy mala en este país. Yo creo que también por los tiempos que vivimos, sobre todo nuestras generaciones, uno de los problemas que más se ve que produce malestar es la intolerancia a la incertidumbre, y se vio mucho durante la pandemia también, ¿no? De repente como no saber absolutamente nada sobre el futuro y sobre lo que va a pasar. Queremos estabilidad, que por un lado está bien, a ver, es claro, una cosa positiva querer está bien, estabilidad, sí. Pero es una cosa muy normal. También y de es hecho, cultural, ¿no? Depende. Sí, este debate es muy cultural por la cosa esta de que en España como que nos gusta mucho ser funcionarios, ¿no? Que se dice como algo despectivo, como querer tener una plaza fija, y que en Estados Unidos son mucho más emprendedores, ¿no? Todas estas ideas culturales que tienen un sentido cuando las pones en contexto de, a ver, igual una persona quiere una plaza fija porque las condiciones en la privada son como son, o porque quieres llegar a fin de mes y estar tranquilo y valoras más la tranquilidad. También eso depende de cada uno, pero hay que verlo en contexto. Y este tipo de cosas que son culturales, es muy interesante ver cómo la cultura determina también cómo se comportan las personas. Decías, por ejemplo, España y Japón no toleran bien la incertidumbre, ¿no? Sí. Y dices, y hay otro país que puedes pensar otros motivos, Jamaica. En Jamaica, por ejemplo, que dices, no es un país rico y, sin embargo, no hay problema con el tema de la incertidumbre, de aceptar cómo venga la vida, ¿no? Sí, de aceptar. También es que depende tanto de... aquí tenemos como una mirada como muy occidental, ¿no? También todo esto de ser más espiritual o de hablar con normalidad de la muerte, ¿no? Tantas cosas que son culturales que cambian tanto el bienestar de una persona, y lo que aquí vemos rarísimo en otro país es súper normal y al revés, que a mí me parece muy curioso. Por tu experiencia también como psicóloga, como miembro también de esta generación joven, se habla mucho del aumento de problemas de salud mental entre los jóvenes y también entre los adultos. ¿A qué crees que se debe o qué factores ves a tu alrededor que potencian estos problemas? ¿O tienes la sensación de que la gente lo que hace ahora es acercarse más y comunicarlo más y preocuparse más por estos temas? Sí, yo creo que hay un cúmulo de muchas cosas. Una de ellas sí que es que ahora hablamos más, entonces hay más herramientas, hay más diagnósticos, ¿no? Hay más problemas. No sé si hay más que antes, creo que antes no se hablaba, entonces no se puede saber, pero es verdad que ahora también hay mucha menos estabilidad. Entonces, también el mundo digital ha hecho muchísimo y todas las relaciones con las redes sociales han hecho que los jóvenes estemos un poquito locos con eso, porque no sabemos bien cómo relacionarnos con el móvil y las redes y todo, que eso también, claro, las otras generaciones no lo tenían. Creo que también un poco la desesperanza por un futuro que no... O sea, te plantas, yo porque me ha pasado esto de las redes y ahora mismo soy una súper afortunada, pero yo tenía 26, todavía no... O sea, seguía viviendo con mis padres, sin un sueldo, llevaba 4 años después de haber terminado la carrera. O sea, es como un mundo en el que no nos vendían, ¿no? Yo me imaginaba siendo ya súper adulta y no es la realidad para muchos. Pues ahora ya con 32 igual te puedes independizar, pero los pisos, el alquiler de los pisos como está, o sea, son tantas cosas que hacen que creo que estamos como muy infantilizados. En plan, o sea, yo no me imaginaba con 30 o con 27 como estamos, ¿no? Es como muy, muy distinto todo. Entonces nos estamos, bueno, pues intentando adaptar. Claro. Con muchos problemas de salud mental, sí. Y es complicado hacer tu proyecto de vida, desarrollarte como persona adulta, ¿no? Sí. Y luego también que como no... O sea, también la vida está un poco hecha para tener pareja, o si no,
compartir piso, si tienes amigos con los que puedes compartir suerte y si no, estar viviendo con personas aleatorias, que eso afecta en tu calidad de vida. En el libro hablas también de la importancia de las palabras, de hablar. Palabras que pueden herir y que pueden curar, ¿no? O sea, ¿nos pueden transformar las palabras realmente? Los estudios dicen que sí. Totalmente. Mira, al final la terapia es prácticamente por palabra, todos los procesos que se dan. Luego hay muchas técnicas, obviamente, comprobadas con evidencia, pero esto es interesante saberlo hasta, yo qué sé, cómo empezó Freud, ¿no? Cómo empezó el psicoanálisis. De repente se dieron cuenta que hablando podían hacer algo. O sea, es como muy interesante. Entonces, la palabra transforma para bien y para mal. Creo que hay muchas palabras que simplemente son palabras y que todo lo que significa detrás nos hace tanto daño, ¿no? Que es como muy interesante y muy importante decirlo para que tengamos cuidado con los comentarios que hacemos. Claro. Porque expresar lo que uno dices que puede ser curativo, pero es interesante porque dices, no solo por cómo tú lo cuentas, ¿no? Sino por la forma en que te escuchan. ¿Cómo hay que escuchar cuando alguien nos cuenta un problema? Sí, creo que hablar de todo esto también sirve para eso. Hay muchas personas que están bien, pero que a su alrededor tienen personas que están mal. Entonces, el saber acompañar, creo que tampoco hemos sabido bien cómo, si tienes una persona alrededor que tiene depresión o que ha estado con muy bajo estado de ánimo, no sabes muy bien qué hacer, y hay mucha culpa alrededor e incluso dices, esta persona pues ya nunca queda, ya no viene nunca, pues vaya, y no te estás dando cuenta que está mal. Entonces el acompañamiento tiene que ser desde el no juicio, intentando escuchar, igual no lo entiendes, igual no sabes qué hacer, pero decir, estoy aquí, si quieres puedes hablar conmigo, eso ya hace tantísimo que... No minimizar, ¿no? Porque a veces cuando dices, intentas alguien ayudar, puede con buena intención animar, pero dice, bueno, eso no es para tanto. Dice, bueno, sí, ¿no? Entonces, sí, con cuidado. No juzgar, ¿no? Sí, creo que todos hemos caído un poco, a veces seguramente lo hemos hecho mal porque no sabíamos y creo que sí, tener un poco más compasión, más tranquilidad y hablarnos bien a nosotros mismos, que a veces somos los primeros que nos hablamos mal, y intentar también tener más compasión con los de alrededor. Vamos a hablar de este porque a mí me ha interesado mucho. En el libro se cuenta muy bien todos estos ejemplos porque creo que lo cuentas de forma que piensas, bueno, ¿cómo nos puede interesar, ¿no? La psicología social? Y me interesa mucho cuando hablas, y hablas bastante del diálogo interno. Sí. Cuéntanos, a ver, ¿qué es y cómo de importante es este diálogo? ¿Cómo nos hablamos a nosotros? Creo que esto, cuando te interesas más, ¿no?, por el tema de salud mental o si alguien ha ido a terapia, como que te das cuenta de repente del diálogo interno que tienes contigo, o sea, cómo te hablas. Aquí luego hay mucha gente que no tiene tanto diálogo interno y luego hay gente que sobrepiensa muchísimo las cosas, tiene mucha rumiación, que se llama, y luego mucha autoconciencia. A veces la autoconciencia es uno de los factores que te hace... ¿Qué quiere decir autoconciencia? Pues ser como consciente de lo que tú eres, de lo que proyectas, de lo que estás haciendo, de tu vida, como pensar todo esto todo el rato. Luego es muy sorprendente ver cómo hay gente que tiene como... No tiene ese que está un poco más en silencio o mucho más tranquilo, o sea, ¿no?, como lo diferentes que somos. Pero es interesante saberlo para trabajar un poco ese diálogo más de autocompasión, sí, de aceptación. Claro. Este diálogo, que alguien a lo mejor que no lo tiene puede decir de qué están hablando, pero hay mucha gente seguramente que sí se puede identificar cuando hablas de este run constante. Sí, el pepito grillo. El pepito grillo. ¿Hay gente que no lo tiene? Sí, yo creo que hay gente que no lo tiene. Sí, Qué suerte, ¿eh? Porque yo creo que es bastante habitual lo de pensar de alguna forma, ¿no? Estos pensamientos que te pueden venir, ¿no? En algún momento tú hablas, por ejemplo, algunos ejemplos son el no lo haré bien, claro. No estoy preparado para esto no me saldrá bien. Esto es el run interno. Y pensar también continuamente mucho en el pasado, ¿no? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho todo lo otro? O en el futuro, ¿no?, que es como las dos, no estar en el presente. Creo que esto es algo que nos pasa un poco a todos, estamos muy, muy poco en el presente. Por eso también hablo de la meditación y de todas estas cosas que, bueno, obviamente en
en otras culturas es algo súper normal. Aquí todavía se ve como un poquito espiritual, aunque tiene muchísima evidencia científica detrás. El meditar, mindfulness, ¿no? Que ahora sí que se va hablando más, pero todavía lo vemos como un poquito raro, por así decirlo. Pero después de... Que a mí es que me parece muy curioso porque es como, fíjate todo lo que hemos avanzado y nos tienen que decir, oye, mira, para estar un poquito mejor tienes que estar sentado, cerrar los ojos y respirar 5 minutos al día. Bueno, y que no seamos capaces. Bueno, esta educación de alguna forma emocional que no hemos tenido, dices, uno de los grandes retos sigue siendo cómo alejar las preocupaciones de nuestra mente. Y me parece muy importante porque también... Me imagino que has visto pues, todos los estudios, cómo han funcionado y vas escogiendo las formas que te parecen mejor. Por ejemplo, cuando vienen estos pensamientos negativos que todo el mundo o mucha gente puede tener, dices, las últimas investigaciones en psicoterapia hablan de aceptar más y convivir. Sí. Es decir, contra este pensamiento negativo, no ponerle un pensamiento positivo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace lo de aceptar y convivir con estos pensamientos negativos? Claro, siempre nos han dicho como, no, estate bien, ¿no? Estate bien y busca la felicidad, intenta siempre no quejarte, todo esto. Y si está bien, vamos, eso no funciona porque tenemos que aceptar que a veces estamos mal, que a veces estamos un poco tristes, y estoy hablando de algo más cotidiano, ¿no? Luego obviamente hay problemas de depresión, problemas de ansiedad, trastorno de ansiedad, que no es lo mismo que tener un poco de ansiedad, que es totalmente normal. Sobre todo si entiendes el contexto en el que vivimos. Es que todo el rato, es que si olvidas el contexto, nada tiene sentido. Entonces, ¿cómo no vamos a tener ansiedad con lo que está pasando ahora en el mundo, por ejemplo? Un poquito de ansiedad, me refiero. Las cosas cotidianas, ¿no? De tener un mal día. Entonces, ahí te das cuenta de que a veces hay que parar un poquito, olvidar las pantallas, como qué está en nuestra mano, qué podemos hacer. Sí. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero qué está en nuestra mano. Y aceptar, en plan, vale, me estoy sintiendo así y a pesar de eso actúo y voy a salir a dar un paseo, por ejemplo. O sea, creo que hay una clave, hay una cosa muy interesante que en terapia hay mucha evidencia detrás que se llama activación conductual, que es no esperar, siempre como que esperamos a estar bien para hacer cosas. No quedo con los amigos, no voy al cine hasta no hago nada, porque no estoy bien. Claro, porque no estoy bien, que tiene sentido y a veces... Pues mira, te quedas todo el día en casa y no pasa nada, pero a veces hay que hacer cosas para estar bien. Primero la conducta. Sí. Actuar. Sí. Y a partir de ahí forzarte de alguna forma un poquito y de ahí recibirás el beneficio. Y también contra estos pensamientos, hay una imagen que pones en el libro que me ha interesado muchísimo para no juzgar y también para convivir con eso, que es tumbarte, de alguna forma es como cuando te tumbas y ves pasar las nubes. Y ves pasar las nubes como si fueran pensamientos, ¿no? Sí. Dentro del... También para distanciarte un poquito, porque a veces, como no eres lo que piensas, muchas veces pensaban... O sea, es que la mente, bueno, es un... No eres lo que piensas. Esa frase es muy buena. Para mí, sí. Bueno, para mí, o sea... es que se ha vendido mucho la idea de, no, eres lo que piensas, lo que haces, y si quieres puedes, y todo esto. Pero los pensamientos son súper aleatorios, la mente... O sea, fíjate lo que es la mente. Yo no soy neurocientífica, pero... O sea, tienes que pensar, distanciarte un poquito y decir, vale, esto pasa por mi mente porque pasa y porque a veces la sociedad te dice cosas que se te cuelan en la mente, ¿no? Sí. De cómo tienes que pensar o cómo tienes que... o qué es lo que tienes que hacer o que tienes que ser de X manera en el trabajo, que tienes que adelgazar, que tienes que... Tantas cosas que distanciarte un poquito, verlo desde fuera y decir, vale, pues esto pasa por mi mente, pues ya está y sigo mi camino. Y lo de la activación conductual es muy interesante porque creo que a nivel cotidiano, ¿no? Del día a día nos pasa a todos de... pues es lo típico de cuando te da mucha pereza ir al gimnasio, vas, dices, venga, voy... Y luego estás bien. Claro. Pues eso a todo, trasladado a todo. Sí. Y hablas también de hacer esta actividad de parar, que nos cuesta muchísimo parar. Hablabas de la meditación y pues en el libro unos cuantos ejemplos para decir si a alguien le suena una cosa muy espiritual y no le va bien, bueno, que haga otra cosa, que haga deporte. Hay gente que medita corriendo, haciendo deporte, leyendo también. Leyendo, parando. O sea, cada uno puede encontrar un poco su manera, pero es fundamental. Eso nos dices ¿Tú lo practicas? ¿Lo haces cada día en algún momento parar, meditar? Sí, ojalá. Tuve una racha que cogí el ritmo. Ahora cada día no, la verdad tengo que volver. Porque es que, claro, en cuanto vas en automático ya se te va y no desconectas ni un momento. Sobre todo por el móvil, que es que nos interrumpe todo el rato. Entonces sí que
lo noto un montón cuando lees en papel, por ejemplo, ¿no? Y estás ahí y tienes tu tiempo para subrayar o para estar ahí tranquilo. Si puedes dar un paseo y dejas el móvil, o sea, creo que ahora es como tan sencillo sencillo, o sea, no es sencillo en el mundo en el que vivimos, pero creo que a veces es fácil decir, es que cómo no vamos a estar mal si es que no paramos un momento. Pero sí que tengo que volver a ello porque yo era la primera que me sonaba muy al principio cuando lees libros así. Sí, dices meditación, ¿te suena? A veces son muy espirituales, sí. Igual no conectas, por eso digo que eso cada uno, pero si conectas... y sobre todo si tienes ansiedad o algún tipo de malestar o sientes que no desconectas, la meditación es algo súper necesario. Hablas del móvil y también que esto la gente se puede sentir muy identificada en el hecho de, claro, tenemos en el móvil mensajes de trabajo, mensajes personales y entonces también cuando estamos trabajando pues nos interrumpe. Entonces dices sobre todo que es importante separar esto, ¿no? Concentrarnos en lo que estamos haciendo y separar también la vida personal de la vida profesional. Dices, cuando trabajamos y cuando descansamos, ¿no? Es que, claro, el gran reto es ese, ¿eh? Sí, se dice que somos la sociedad multitasking, ¿no? Esto de que a mí me hace mucha gracia, que siempre nos ponen como términos que parece que quedan guays, pero que en realidad detrás no es nada guay. Porque no, como que sabemos hacer no sé cuántas cosas a la vez, estamos siempre, y a mí me pasa, no sabemos estar en silencio. Yo me pongo música, me pongo un podcast a la mínima, estoy haciendo una cosa pero estoy escuchando otra, o sea, es como una locura cuando lo piensas. TikTok, por ejemplo, tú ves a alguien usando TikTok que es baja vídeo, música, efectos, risas, baja, otra música, otro... O sea, es que eso para el cerebro es una locura. Entonces luego, claro, tenemos los problemas que tenemos de atención y de concentración. Sí. Bueno, tú lo intentaste hasta el punto que dijiste, voy a proponerme estar 7 días sin móvil. Sí, hice un pequeño experimento. Estuve 7 días, sí. Pues bueno, bien, o sea... hice como, me rentó muchísimo, ¿no? Sabía que iba a pasar, como que leí mucho más. ¿Tienes más tiempo? Sí, de repente tienes mucho más tiempo, eso es verdad. Por la noche hay muchos días que al final no leo por la noche porque estoy con el móvil, pues leí todos los días, quedaba con mis amigas como antes se hacía, ¿no? Te llamas rápidamente y quedas. Entonces, o sea, utilizas el móvil para llamar, que es una cosa que ya no sé. Sí, no, pero utilicé el de mi madre. Ah, bueno. Estaba en mi casa. El móvil lo dejé en un cajón, o sea, literal. El tuyo, ¿no? Lo otro, pero llamar, nada de redes ni... Eso, no sé. nada. Pero sí que lo tuve que encender, me acuerdo que fue cuando dije, lo ves, es que no puedes estar sin el móvil. Para una aplicación, necesitaba una aplicación para el campus de cuando estaba estudiando el máster y quería ir al gimnasio y tenías que entrar con un código en el móvil, o sea, como que me di cuenta que en realidad no se puede. Esto que se dice de nosotros, no sé, creo que a veces todos los jóvenes tenemos el pensamiento de venga, tiro el móvil por la ventana y me voy a un pueblo. Pero es que no se puede. Bueno, y claro, como no se puede, lo que tú propones es vamos a racionalizar un poco y ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se racionaliza? Sí, pues siendo consciente, creo que todavía estamos empezando un poco a... Me gusta mucho todo esto de los hábitos... los hábitos digitales, ver un poco qué es lo que haces en el móvil, tener lo mismo que con una relación, que ahora sí que tenemos claro, ¿no? Con una relación pones tus límites, pues con el móvil también, porque estás todo el día con él. De hecho, dices, la relación más estable que tenemos es con nuestro móvil. Desgraciadamente. Por lo tanto, hay que intentar que no sea tóxica, ¿no? Claro, sí. Poner límites. ¿Cómo se pone límites? Pues mira, el algoritmo es una cosa increíble que te da todo lo que tú quieres. El algoritmo te conoce y te muestra todo y es perfecto. Entonces, hay unos botones que creo que la gente no usa mucho, que tú puedes dar a no me interesa, silenciar. En TikTok sobre todo funciona muy bien. Yo en TikTok lo tengo súper educado. Yo siempre que me sale algo que no me interesa, doy a no me interesa, no te lo vuelvo a enseñar. Si ves que algo no te sienta bien, sobre todo creo que las mujeres tenemos muchísima presión estética, de repente te encuentras con vidas de influencers que te estás todo el rato comparando, todo esto de cuerpos, vidas perfectas. Entonces, pues no ver ese contenido y centrarte. O sea, tú cuando entras en una aplicación es que lo que te muestra se te cuela en tus pensamientos. Lo que no te interesa y no te va bien, lo quitas de ahí. Y después nos decías también cosas conscientes, o sea, ser consciente, por ejemplo, lo de leer por la noche, porque también si tenemos la pantalla, pues nos cuesta después también descansar, o sea, quitar pantallas, me imagino, antes de acostarse. Y tú decías, yo lo de leer lo tengo que hacer como acto consciente, igual que cuando trabajo, durante, pues
aparto Sí. el móvil para concentrarme en esa Sí, lectura sí. y estar focalizado ahí, ¿no? Sí, es que como vayas en piloto automático, o sea, a mí me pasa, y de hecho me di cuenta, digo, es que somos, o sea, que como qué complejos, ¿no? Y qué listos, y lo que ha conseguido la humanidad, y a dónde hemos llegado, pero luego como qué tontos somos en cosas Picamos, como tan claro. básicas. O sea, de coger el móvil a hacer algo trabajando y de repente estoy viendo, digo, pero qué estoy, o sea, no sé a qué he venido en el móvil, y estoy ¿A qué viendo venía, no? Operación Triunfo de repente, ¿sabes? En plan, pero qué estoy haciendo? Entonces esto es como Claro. todo el Es que es un rato... poco la locura esa de la idea esa de un deseo que te gustaría es estar en cualquier parte del mundo. Realmente con las redes es así. Es lo que dices, Sí. ahora estoy en Australia, ahora estoy aquí, estoy en Operación Triunfo. Yo, Sí, ¿a qué sí. venía? Y he aparecido en la otra punta del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos el cerebro frito con eso. Entonces tienes que ser muy consciente, ¿sí? O sea, decir, vale, venga, voy a leer, Y creo que hay que recuperar un poco lo físico. O sea, leer en papel, escribir en papel, que creo que también se nos está yendo. Por mucho que vayas al gimnasio, que está muy bien, intentar dar un paseo por el parque. Quedar más... o sea, ahora, obviamente, las videollamadas, el teletrabajo está genial, pero creo que hay una parte de socializar que no hay que perderla un poco, aunque sea un poco. Intentar que sea todo un poco más presencial, no sé. En el libro también hablas de muchos estudios que nos pueden servir de distintos ámbitos. Hemos hablado de amistad, hemos hablado también de otros temas y también se habla del mundo de la pareja. Según la Universidad de Colorado, que hizo un súper estudio, ¿qué es lo que más une a las parejas? Pues era curioso esto. Era el nivel educativo, Exacto. ¿no? Que eso también... El nivel educativo y ideología, ¿verdad? Y la ideología, sí. Esto es muy curioso porque y es muy social también, fíjate. O sea, para lo irracional que es el amor a veces. Luego hay ciertas cosas, ¿no? Como estos aspectos que luego si lo piensas tienen un sentido. Pero sí, esto es muy curioso para esa pregunta, ¿no? Que se dice de ¿estarías con una pareja Claro, que pensara... votase al partido contrario o que pensara muy distinto? Creo que en rasgos generales es necesario, porque habría como mucha disonancia, ¿no? De lo que tú piensas a lo que la otra persona defiende. Sí, creo que a mí me pareció muy curioso, sí. Uh-huh. ¿Cómo mejoramos la autoestima? Jope, la autoestima, eso es un melón, ¿eh? Creo que ahora sí que vamos entendiendo un poco más que la autoestima es como muy dinámica, por así decirlo, o sea, como que hay muchas áreas, que no solo, o sea, está el área laboral, que Sí. está genial que tú te guste tu trabajo y lo hagas bien, pero no eres solo tu trabajo, que esto lo vamos dejando claro, ¿no? Tú eres mucho más que tu trabajo, está tu área personal, tienes que también estar contento con tus relaciones, la autoestima relacional. Desgraciadamente, en las mujeres, sobre todo, que aquí también hay un sesgo de género, como que la autoestima depende muchísimo del cuerpo y de la belleza. Y esto también es un poco recordarnos que eres más que tu cuerpo, ¿no? Como que somos mucho más de lo que nos venden y de la idea que nos meten. No, eres en la más que tu cabeza. cuerpo y que tu pensamiento, que es lo que decías antes también. Eres más de lo que piensas. En la línea esa que decías, pues una cita de Pablo Dors que dice, cuando más observas, más aceptas. Mirar algo no lo cambia, pero nos cambia a nosotros. Esa idea también de distanciarte, ¿no? Y de alguna forma, pues dices, la autoestima también puede subir si estos pensamientos que tú tienes, si los ves en otra persona, le dirías, bueno, no te creas tanto lo que estás pensando, no eres solo eso, ¿no? Claro, sí, el típico comentario que haces a tu amiga de ánimo, pues como decírselo también a O de uno objetivamente, mismo. ¿no? Sí. No es esto, ¿no? Claro, sí. Esa frase es muy buena, es de un libro que me gustó mucho, que se llama Biografía del Silencio. Sí. Que bueno, tienes que conectar, ¿no? Es un poquito así también del mundo de la meditación y de estar más en silencio y todo esto. Y creo que reflexionas un montón a partir de esas cosas de lo que somos y también distanciarte un poco de todo lo que nos han metido en la cabeza. Uh-huh. Y también de alguna forma ir contra este pensamiento también como positivo, esta idea que decías de aceptar, ¿no? Porque tú estás muy en contra también, y lo dices de los gurús, dices del pensamiento positivo. Sí. ¿Por qué? Sí, pues claro, yo he sido la primera que cuando empecé a estudiar psicología me he leído cada libro, que ahora lo pienso y digo, madre mía, hay muchos libros que te venden una idea que es totalmente falsa, que es puro marketing, o sea, al final todo es dinero, entonces en la psicología, en el mundo de la psicología también hay mucho marketing y que simplemente te dicen que, bueno, que manifiestes, ¿no? Y que si tú dices, venga, quiero una mansión, tendrás la mansión en algún momento.
Básicamente es lo que te dicen. Que Hay un libro todo depende de ti, ¿no? De lo Sí, que tú piensas. todo depende de ti. Hay un libro muy famoso que se llama El secreto, que es, o sea, yo me lo leí en su momento, me acuerdo que lo subrayaba y tal. Ah, digo, pobrecita. Pero ha caído muchísima gente, en plan, millones y hay muchos libros que repiten un poco esa idea todo el rato. Y encima siempre se repite, ¿no? La idea esta del gurú es como que se repite que una persona que tiene mucho éxito te cuenta el método para que tú también tengas éxito. Y entonces, basándose un poco todo en la productividad, creo que hay una cosa ahí de crecimiento personal que también gusta mucho. Lo de despertarte a las 5 de la mañana, meditar. Esto pasa mucho, ¿no? Te dicen, levántate temprano. Sí. Dices, no sé por qué, pero... Sí. Es que hay un libro que se llama El Club de las 5, que también se hizo muy famoso. Luego hay otro que dice que te tienes que despertar a las 4, cuanto antes mejor. No duermas ya. Claro, sí. Luego, claro, te dice que ahí, antes de las 5 ir a trabajar, como que tienes que leer, meditar, hacer ejercicio, y luego ya tu día. Claro, esta gente luego, como no trabaja, pues claro, es normal. Pero sí, o sea, siempre, bueno, puedes sacarlo, obviamente, habrá luego alguien que diga, pues este libro a mí me sirvió mucho. Sí. Claro, o sea, cada uno puede sacar, pero sí que hablas de la parte peligrosa en algún sentido de decir, de culpabilizarnos. O sea, si todo depende de nosotros, porque claro, hay cosas que no, que dependen del entorno, claro. no dependen de ti, de las condiciones que tengas a tu alrededor, pero dices, claro, si todo depende de ti, si no lo consigues, es culpa tuya. Es culpa tuya, sí. Y sobre todo que luego cuando estás un poquito mal, hay mucha más culpa, entonces cuesta mucho más salir de ahí, en vez de decir, oye, pues mira, estoy mal, pues sigo, pues normal que esté mal, porque a veces es normal estar mal. Entonces sí, y a mí luego me da rabia porque es engañar a la gente también. Entonces creo que es aprovecharse de vulnerabilidad de personas, porque las personas que van a comprarse libros de autoayuda es porque quieren mejorar, es porque igual necesitan ayuda. Entonces te aprovechas de que ellos necesitan algo y les das algo que realmente está vacío, que es súper general y muy reduccionista. En este libro sí que, más que dar muchas respuestas, pero sí que das algunas claves y algunos estudios. Y, por ejemplo, sí que hablas de no evitar estas emociones desagradables, que la vida las vamos a tener. Por lo tanto, hay que traspasar por ello. Y hablas también de, o sea, quejarse, verbalizar y hablar es positivo. No con los amigos, tampoco el primero que pasa, pero claro, es bueno los amigos decirles, no, pues no estoy bien. Para mí sí, en su justa medida, tampoco ir a la negatividad, pero creo que a veces hay que quejarse, que está bien decir, y eso lo estamos cambiando y lo hemos cambiado, y creo que es positivo, pues estoy mal, pues sí, pues menuda mierda que estés mal y ya está, y no hay que decir nada más. Sí. El británico Terry Eagleton habla del concepto esperanza sin optimismo. ¿En qué consiste? Sí. Esto a mí me gusta mucho, o sea, es que bueno, y a nivel personal me ha servido de mantener un poco esta idea, ¿no? De tener, es otra vez como mantener el equilibrio entre puede que las cosas no salgan bien y acepta, si tienes algún fracaso o si estás un día mal o lo que sea, acéptalo, pero que tengas la balanza del optimismo y de un optimismo realista. No que no sea realista, porque eso no viene bien. Claro, la esperanza tiene que ser informada, dices, ¿no? Esperanza informada y realista, ¿no? Es la idea. Y realista. Y también para que actúes, porque también es verdad que creo que está igual de mal que tú digas, venga, si quieres puedes, tú vas a conseguir, cuanto más te esfuerces mejor, porque puede ser que no, pero también todo es horrible, el mundo es horrible. Tampoco vamos a caer en eso. Y no puedes hacer nada, porque si no naces rico no puedes hacer nada. Hombre, bueno, pues se podrán hacer cosas. O también es que como todo se relaciona con el éxito laboral o el éxito de hacer grandes cosas, como una idea muy que yo, creo que la tranquilidad está por encima de todo eso. Hablas también, no te gusta hablar mucho del concepto de felicidad, sino hablas más bien de bienestar y justamente lo relacionas con eso, con la tranquilidad. Con la tranquilidad, sí. Para mí sí, creo que está muy infravalorada, que pensamos siempre como en grandes cosas. Por las redes sociales también. Tienes que moverte, tienes que hacer cosas, ¿no? Sí, no puedes estar... Sí, o sea, pero que estar tranquila, o sea, creo que también si escuchas a la gente que tiene como muchísimo éxito, a muchos famosos, luego lo que valoran cuando están ya hartos de tanto éxito, tanto dinero, tanta fama, es estar en su casa con su gente tranquilos. O sea,
También hay que... Bueno, cuando lleguemos a eso ya lo tendremos. Sí, sí. Me apunto el consejo de... Claro, tanto, no, pero es verdad esto que dices o gente, o al final de sus vidas, ¿no? La gente que recuerda, ¿no? Claro, recuerda su trabajo o que recuerda las relaciones. Las ¿no? relaciones, lo que más, sí, sí. Y los pequeños momentos. Yo creo que hay cosas muy bonitas en lo cotidiano y en la rutina. Uh-huh. Hay otra idea también en la línea que decías de actuar antes de esperar, que me gusta también, que es el fíngelo hasta que lo consigas. Sí, que es un poco lo del efecto Pigmalión, también se relaciona con... Y lo de, lo de también estás mal, te vas a dar un paseo, aunque estés mal, y de repente estás bien, ¿no? Claro. Confiar también un poquito en el cambio y en la esperanza, porque también si te lo crees desde un punto... O sea, todo esto sin adaptado a cada persona y sin culpabilizar y sin, obviamente, es súper normal que un día estés en casa sin hacer nada, me refiero, pero en su justa medida. Y hablabas también de el tema de la incertidumbre, de cómo nos enfrentamos, y luego hay esta idea también de que para alcanzar este bienestar psicológico debemos aceptar que existe esta incertidumbre en la vida. Una psicóloga, Carol Reeve, que habla que hay que destacar que la vida la tenemos que asumir como un proceso continuo de cambio y aprendizaje. O sea, asumir que va a haber cambios y no pensar yo quiero estar solo así y antes sí que estaba bien y ahora en mi vida ya no. O sea, lo que tienes es ahora y hay que aceptar que van a cambiar las cosas, ¿no? Todo el rato. Si es que realmente lo que se dice, ¿no? La única constante es el cambio. Entonces, claro, no nos gusta y queremos tener todo controlado y es prácticamente imposible. Pero vamos, creo que desde que, tú fíjate, si no hablamos no sabemos cómo hablar de la muerte todavía y es algo que va a pasar y así seguimos porque no sabemos cómo controlarlo, no sabemos cómo hacerlo y nos cuesta bastante todos estos procesos. Entonces, está bien hablar de esto precisamente también a nivel colectivo. Hablar de todas estas cosas es una cosa de yo lo estoy hablando, pero alguien me está escuchando y nos damos cuenta cuando hablamos que nos preocupan las mismas cosas. Eso también es interesante, esta idea también de comunidad, no de simplemente los individuos, sino que a todo el mundo le preocupa. Estamos ya terminando y también te queríamos preguntar qué solemos hacer mal, porque el libro es La buena compañía, cómo entenderte bien y para relacionarte mejor. ¿Qué crees que solemos hacer mal en la relación con los demás y qué podríamos cambiar para mejorarla? Pues a ver, ¿qué puedo decir así concreto? Creo que ahora sí que hay algo que se piensa mucho, que es que como que tú tienes que, como estas cosas del autocuidado, ¿no? Que se habla mucho por las redes, que tú tienes que estar bien sola y aprender a estar sola y que está genial, ¿eh? Y hacer planes sola y no necesitas a nadie. Esta idea no necesitamos a los demás. Cuando sí lo necesitamos. Y la gente que te vende por las redes de estoy genial sola es porque es una soledad elegida realmente y porque cuando quiere puede ir a donde está su gente. Entonces eso es importante tenerlo claro, que me parece muy utópico pensar que podemos estar absolutamente solos porque no es la realidad. Y creo que también es como muy distorsionado porque a veces hay como muchas influencers que te venden esto del crecimiento personal y de tal desde un punto de vista muy, muy privilegiado. Porque claro, también igual estás aprendiendo a estar sola en un viaje en Bali, ¿no? O sea, también es muy distinto a lo que es la vida real. Entonces eso tenerlo claro. Y también que a veces te tienen que ayudar los demás. O sea, aprender a querer estar bien tú sola y que nadie te moleste sin que los demás... O sea, cuando alguien está mal, seguramente pues, es como una retroalimentación. Tus amigos te ayuden a estar bien también, para también no alejar. Si una persona está mal y dices, qué rollo, ¿no? Estar con esta persona, no alejar a la gente que está mal. Porque a veces es un poco que nos tenemos que ayudar entre todos, porque habrá otro momento en el que tú igual tengas una mala racha y querrás que alguien esté ahí. Entonces... Es que es todo el rato lo mismo, pero pues estaré en compañía. Claro, esta empatía de la que hablas. Sí. Y María Gómez, ¿cuál es el secreto de la vida? La gran pregunta. Creo que no hay un secreto. Es verdad que responder esto sería muy, muy general, pero voy a decir estar en buena compañía, porque creo que es una muy buena respuesta y que los estudios no solo mi respuesta, sino que los estudios lo han demostrado, que en el estudio de Harvard, por ejemplo, que he mencionado, y que las personas mayores, incluso teniendo mala salud,
están mejor si están en buena compañía. María Gómez, ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias. Y este libro que yo creo que será un éxito y lo está siendo ya, La buena compañía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.